Hola, ¿qué tal? Otro dato más que nos quedó pendiente en el archivo de modelos usuario es que nosotros también, cuando insertemos un usuario, cuando solicitemos el método de insertar, también nos viene la información de permisos. Y permisos es una data que viene relacionada con nuestra tabla usuario permiso. Entonces necesitamos también, aparte de insertar en la tabla usuarios, también necesitamos hacer una inserción en usuario-permiso. Es decir, tenemos que guardar los permisos en esa tabla. Para ello, pues vamos a crearnos una variable num-elementos, el número de elementos, una variable que va a iniciar en 0. Vamos a crearnos otra variable que se va a iniciar en true. Y lo que vamos a hacer con un bucle while, vamos a contar cuántos permisos, el número de elementos que tiene esta variable permisos. Entonces, vamos a crear ese bucle while. Aquí, abrimos y cerramos sus llaves y le decimos si el número de elementos es menor a la cantidad de elementos que tiene este permisos, este dólar permisos. Es decir, como dice acá, cuenta los elementos en un array. Entonces estamos contando la cantidad de elementos que tiene dólar permisos. Y lo que vamos a hacer pues es crear la consulta SQL para insertar la data en usuario-permiso. Bien, entonces pues vamos a decirle, vamos a crear una variable $SQL-detalle y vamos a hacer un insert into a nuestra tabla usuario-permiso que está aquí. En el campo ID usuario de usuario-permiso vamos a insertar el ID permiso. Es decir, en estos dos campos vamos a insertar el ID del nuevo usuario y los permisos que estamos contando acá. Estamos contando la cantidad de permisos y pues aquí en new elementos pues lo que estamos recibiendo. Y hacemos una ejecutar consulta. Llamamos al método para poder mandarle la variable SQL y que pueda ejecutar esta sentencia SQL. Luego, pues, vamos a agarrar el número de elementos que hemos creado acá y esto va a ser igual a la misma variable más 1. Vamos a incrementarlo. Ahí vamos a ir acumulando. Y retornamos esto que era true y que ahora es false. Lo retornamos, pues, como false. Bien, aquí en este parámetro ID usuario new, este valor lo vamos a sacar de cuando nosotros insertemos un nuevo usuario, el nuevo ID que se va a estar generando a partir de esta inserción, de este insert into, pues tenemos que retornar el ID. Para ello vamos a solicitar el método de conexión. Vamos acá a archivo conexión y vamos a llamar a este método ejecutar consulta retornar ID. Cuando nosotros le pasemos esta sentencia SQL, toda esta sentencia SQL e insertar, pues llega acá SQL, hace la conexión, el query y retorna el ID. Necesitamos ese ID nuevo de ese usuario para pasarlo aquí. Entonces, pues hacemos esto, punto y coma, y agarramos el $ID usuario new
y le decimos que esto va a ser igual a lo que devuelva la función esta. Y ya no utilizamos este return, lo comentamos, para que esta sentencia SQL se vaya a este método y este método devuelva el ID del usuario nuevo que estamos generando. Y eso se lo pasamos por parámetro acá. Bien, entonces así, cuando insertamos un usuario nuevo, pues también estamos insertando en el campo usuario permiso los permisos que le vamos asignando a ese nuevo usuario. Bien, entonces todo esto en cuanto a insertar. Ahora, para editar vamos a utilizar algo también parecido. Para editar lo que vamos a hacer primero, pues cuando queremos editar un usuario, vamos a borrarle todos los permisos para volverlo a generar. Entonces, para ello, si queremos borrarlo automáticamente cuando le damos a editar, tenemos que decirle que nos haga un delete from la tabla usuario permiso donde el usuario ID, en el campo usuario ID, perdón, en el campo ID usuario sea igual a ID usuario. Es decir, lo que estamos pasando por acá. El ID del usuario, pues en esa condición, pues vamos a eliminar todos los permisos de la tabla usuario permiso, de ese usuario específicamente. Y lo vamos a ejecutar con la función que recibe un query, una sentencia SQL. Bien, y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a copiar eso para devolver una respuesta cuando hagamos esa operación. Vamos a crear un $num elementos que va a ser igual a 0. Creamos esta variable, lo iniciamos en true y con un bucle while le decimos si este elemento que está en 0 es menor a la cantidad de elementos que contiene esta variable permisos, que es la que estamos por acá trayéndonos. Creamos un $SQL detalle y le decimos que acá va a ser un insert into en el campo usuario, perdón, en la tabla usuario permiso, y en estos campos ID usuario y ID permiso vamos a insertar el ID usuario y insertamos los permisos que estamos pues marcando en ese momento y ejecutamos la consulta. Agarramos num elementos y le decimos que esto va a ser igual a el mismo más 1 y lo retornamos como un false. Bien,